Bueno, muchas gracias a todos por sacar un tiempo en sus agendas de un viernes al mediodía para oír este caso. Espero que sea lo suficientemente interesante y que valga la pena. Me disculpo porque la presentación está en inglés. La verdad, no me dio tiempo de traducirla a español. Igual yo lo que voy a ir contando, pues creo que va a traducir lo que está y si alguien no entiende o lo que sea, pues con toda la confianza me interrumpe y yo puedo como puntualizar sobre algo que esté en la presentación. Me siento muy feliz de poder hacer esta presentación en español después de haber corrido como una loca para poder alcanzar a hacer esa vaina en inglés en el Summit y hablar mucho como Sofía Vergara. Pero bueno, me parece también muy chévere poder compartir con ustedes este aprendizaje. Y entonces yo me voy a tomar más o menos media hora para hacer la presentación y al final pues voy a abrir un espacio para preguntas, ya no sobre como lo que está en inglés y traducido, sino sobre pues lo que se les ocurra que quieran preguntar de cómo fue este proceso. Entonces les decía que si sus países estuvieran en una situación difícil que los hiciera salir, tener que salir de manera forzada y convertirse en migrantes en un país extranjero, desconocido, ¿cuál sería su miedo más grande? O si ustedes estuvieran en una zona receptora en Colombia y de repente ven que sus barrios se llenan de extranjeros, ¿qué les preocuparía? Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron la investigación cualitativa que se convirtió en una de las bases para la investigación que definió la narrativa con la que nosotros basamos pues este proyecto y toda la estrategia. Y muy temprano este tipo de preguntas nos hicieron notar que realmente no podíamos contar el relato del migrante, sino que teníamos que contar una historia de integración entre colombianos y venezolanos, porque el relato del migrante, digamos que ayudaba mucho más a la estigmatización de los venezolanos en nuestro país, que para este momento ya era bastante alta. Alrededor del 80% de los colombianos, de acuerdo a una encuesta nacional de opinión, rechazaba la presencia o la regularización de los venezolanos colombianos y un poquito más rechazaba la apertura de la frontera nuevamente porque en ese momento por COVID se encontraba cerrada. Fue así entonces como creamos esta experiencia o este proyecto que se llamó Una historia de integración, la estrategia para combatir la xenofobia en contra de los migrantes venezolanos en Colombia. Y en esta presentación quiero contarles acerca de cómo construimos esta historia basada en datos, pero también cómo la investigación cualitativa pudo ser como ese punto de partida para el resto del análisis, que es bastante curioso porque por lo general uno va como desde lo quanti, que es mucho más específico y tal, que digo que es mucho más general, para luego guiar la investigación cualitativa y aquí lo hicimos al revés. Nos fuimos desde lo más específico hasta lo más general e incluso van a ir viendo esta evolución como en las unidades de análisis de cada una de las herramientas que usamos para este proyecto. Obviamente es un proyecto que tiene todo el crédito de las personas que participaron, estuvo al frente de la investigación cualitativa en ese momento Daya, con Johnny, al frente de la medición de redes sociales y medios estuvo Zaira, creo que con Johnny también, y de toda la construcción de la narrativa, pues trabajamos con Clary muy juiciosamente y eso pues se convirtió en esta experiencia que además nos trajo un premio AMEC de bronce el año pasado. ¿Cómo entonces diseñamos la investigación? La idea era generar estas hipótesis que fueran de lo específico a lo más general y que de esa forma pudiéramos guiar al equipo tanto de la Gerencia de Frontera como del Banco Mundial a construir una narrativa que cumpliera con estos objetivos.
Así que primero revisamos investigaciones previas, que es esto que se ve aquí como investigación de escritorio, y fue una revisión muy, muy vasta y muy robusta de literatura que ya se había generado tanto en Colombia como en la región y de referencias de cómo se manejaba la comunicación estratégica. La idea aquí era poder como enriquecer la discusión de la comunicación alrededor de las migraciones y ahí descubrimos, por ejemplo, que varias de los principios que normalmente se usan para la comunicación estratégica no aplicaban para este fenómeno porque incluso podrían hacerlo todavía peor. Y eso fue bastante interesante. Luego, entonces, hicimos entrevistas a profundidad con stakeholders estratégicos y aquí la idea era recolectar información de aliados, detractores tanto de la migración como del gobierno, miembros del gobierno nacional, local, y aquí analizamos estas entrevistas de acuerdo a las categorías que estructuran la narrativa, pues que ustedes ya saben que las que usamos en BUE están basadas en el viaje del héroe, quién era el villano, quién era la princesa en los relatos que ellos hacían. Y al mismo tiempo, para entender cómo cuáles eran estos elementos integradores entre los colombianos y los venezolanos, necesitábamos hacer un acercamiento a una muestra representativa de 3 poblaciones distintas. Migrantes en Colombia, colombianos que retornaban y personas que estuvieran en lugares de acogida. Los colombianos que retornaban eran personas que se habían tenido que ir a Venezuela durante la crisis más grande que hubo en Colombia, más o menos alrededor de los 90, la crisis económica, incluso en los 80, cuando Venezuela era muy próspera y ahora pues están teniendo que devolver. Y también pues las zonas de acogida son como los lugares en donde hay mayor concentración de población migrante. De estas entrevistas también extrajimos verbatims. Para quienes no saben, los verbatims son como expresiones literales que salen de los grupos focales y de las entrevistas para usarlas como un input para la narrativa. Una cosa que no les conté es que al inicio nosotros habíamos diseñado grupos focales, pero por la pandemia, que en ese momento apenas estaba arrancando, pues no podíamos hacer grupos focales ni teníamos un desarrollo de grupos focales digitales y además que pues por ser población migrante pocos tenían acceso a internet, digamos que había unas barreras tecnológicas ahí y lo que dijimos fue, bueno, listo, vamos a hacer entrevistas por WhatsApp y ahí hubo un desarrollo de innovación súper importante con el que además pudimos ampliar también el alcance de esta investigación y llegamos a muchas más personas. Finalmente, nos fuimos como a lo más general con el análisis en tiempo real de columnas de opinión y de medios nacionales y regionales para identificar esa coincidencia de los discursos sobre la migración venezolana con los esfuerzos de comunicación que estaba teniendo el gobierno y la influencia que tenía esta estrategia que estábamos diseñando dentro de la opinión pública. El análisis pues se basó en menciones por tonalidad, por temas, por tipo de stakeholders y por otro lado también hicimos un análisis de Twitter y Facebook que hizo posible que pudiéramos evaluar como las iniciativas más relevantes de la estrategia y los mensajes de los ciudadanos sobre los migrantes durante la implementación de la estrategia para poder entender cómo activábamos la participación en los términos en los que nosotros queríamos que se activara. Y por supuesto, pues también como los voceros y las personas que iban a ser relevantes para ampliar el impacto e identificar los aliados de la estrategia, tanto para el gobierno como para el Banco Mundial. Aquí entonces lo que nos dimos cuenta es que para poder manejar este fenómeno de la migración, el fenómeno debía ser entendido de una manera holística, integral y con mucha profundidad. Y que sin una comunicación asertiva iba a ser imposible lograr una aplicación correcta, por decirlo de esa forma, de la política pública, tanto para los migrantes como para la comunidad local. Y pues por supuesto de esa forma también iba a ser imposible evitar la xenofobia. Entonces lo que hicimos al revisar esta bibliografía tan extensa fue identificar algunos de los límites, por decirlo así, de la comunicación para la migración. Revisamos los aprendizajes de más de 20 estudios previos
y literatura como casos de estudio en localidades puntuales y análisis demográficos, literatura sobre las, digamos, como las posiciones públicas, los valores y los puntos de vista alrededor de la migración, las opiniones alrededor de la migración y aprendizajes de comunicación asertiva y política pública alrededor de la migración, tanto en la región latinoamericana como en Colombia, como en el mundo. Por ejemplo, hubo uno de los estudios que analizaba el caso de Siria, que si no lo saben, la migración venezolana es el segundo éxodo más grande del mundo después de los sirio-libaneses. Lo que es pues bastante diciente, porque ustedes saben pues, que a causa de la guerra esa es una migración bastante grande. ¿Qué aprendimos entonces acerca de qué hacer? Que la comunicación de la migración debía estar basada en valores. Entre más cerca el mensaje estuviera a los valores de la audiencia, mayor probabilidad había de influenciar la opinión pública acerca de la migración. Lo segundo era apelar a los ciudadanos de posición moderada, que una estrategia asertiva era aquella que persuadía a los moderados y no a los extremos de la opinión, que debíamos segmentar el mensaje y los voceros por audiencias, porque no era lo mismo, digamos, acercarse a los ciudadanos generales que acercarse a la comunidad migrante, por ejemplo, o a las autoridades e incluso a los políticos. Teníamos que entender entonces cada tipo de stakeholder, qué intereses tenían, qué lenguaje y qué tono era apropiado para cada uno de ellos. Y también teníamos que definir como hitos en la comunicación, porque una estrategia de comunicación que estuviera muy pensada a largo plazo no era realista de aplicar, pues por la complejidad de la coyuntura, y que debíamos ponernos como metas pasito a pasito, por decirlo de alguna forma. También aprendimos que se debía articular y promover a través de la comunicación un trabajo coordinado entre los diferentes stakeholders que estuvieran involucrados como en el ecosistema de migración, le llamaban en la gerencia de frontera y en el Banco Mundial. Todas las entidades del Estado, las organizaciones sociales, las organizaciones internacionales, etcétera, deberían tener y compartir comunicación unificada. Y ya van a ver que esto fue bastante importante para poder cambiar de alguna manera la hostilidad en la que se daba la conversación. También aprendimos que debíamos crear narrativas que promovieran la integración sociocultural y productiva de los migrantes y que las narrativas también debían combatir los sesgos sutiles de la narrativa, como por ejemplo, no era un motivo de violencia, pero sí había como chistecitos por ahí de que las mujeres venezolanas eran quitamaridos, que eran promiscuas, bueno, que se dedicaban a la prostitución, y ese era ese tipo de sesgos sutiles que tocaba combatir. También entendimos que la comunicación involucraba escuchar y no solo hablar, y que había que crear espacios para recibir esa retroalimentación y contactar con la comunidad para lograr como un involucramiento profundo de la audiencia en la estrategia. Y que era muy importante linkear, por decirlo así, a los individuos para generar sentimientos de empatía. Es decir, no se podía hablar como de manera general, sino que había que apelar a esto que era muy importante para lo que uno siente como persona, por decirlo así. Eso luego lo denominamos en la estrategia como lo que era intrínseco al ser humano. Luego, entonces, ¿qué era lo que no se podía hacer? Entonces, lo primero era que no se podía crear una narrativa basada en los estereotipos, en los extremos o en los lugares comunes de la discusión. Les pongo un ejemplo. Uno de los lugares comunes era que venezolanos y colombianos somos todos iguales, ¿no? Uno ve un colombiano y un venezolano, y si uno no es de Colombia y de Venezuela, pues uno no podría saber de dónde es cada uno, ¿no? Y en ese sentido... ¿Qué pasó? Creo que alguien en el micrófono y me asusté, me metí un susto. En ese sentido, estábamos cayendo en un lugar común porque lo que nos dimos cuenta en la investigación es que había tanta hostilidad y como tanto hastío frente al tema que no se podía
hablar de que éramos iguales porque la gente no estaba viéndolo de esa forma en la investigación. Lo siguiente era que no todo debía ser comunicado desde el gobierno y que las historias locales debían ser narradas y entendidas desde lo local. Porque comunicar desde una escala nacional podía caer en la generalización, que tiene que ver con lo que les decía de sí que hacer y era como apelar al individuo. Otra cosa era que más información no necesariamente implicaba mejor recepción, porque no se podía caer en la saturación de información, ya que, y de hecho eso es uno de los principios que siempre se usa en narrativa y es que no todo se puede contar. También aprendimos que se debía evitar la caracterización de los migrantes como una amenaza porque el fenómeno de migración trascendía la seguridad. Este puntualmente también fue muy retador porque encontramos que ya al momento de empezar el proyecto había una narrativa bastante avanzada de los venezolanos asociados a los crímenes comunes, que eran ladrones asesinos, ¿no? Como esta concepción que se tiene de que los migrantes vinieron a robar y a traer inseguridad como si fuéramos Suecia antes. Y por último también entendimos que como la universalidad y la diversidad era un lugar común que no era efectivo, perdón, y que eso era muy fácil de caer. O sea, y es lo que les decía ahorita de que todos, de que no, que venezolanos y colombianos somos iguales. Mentira, la gente cuando está hastiada, pues no lo ve de esa manera. ¿Qué hicimos después? Entonces hicimos 25 entrevistas a profundidad con stakeholders estratégicos que están compuestos por academia, organizaciones no gubernamentales y organizaciones internacionales, líderes de opinión, organizaciones venezolanas en Colombia, entre otros. Y pues debido al perfil de estos entrevistados, no encontramos un lenguaje hostil de manera literal hacia los migrantes en casos muy puntuales, como que, por ejemplo, había periodistas y gobernantes locales que sí hablaban de manera muy despectiva de los venezolanos, pero eran como casos aislados. En este target lo que encontramos fue un gran reconocimiento de la gerencia de frontera, que era nuestro cliente junto al Banco Mundial, y también frente al gerente y frente a las políticas de migración que estaba promoviendo el gobierno nacional. Todos conocían de la entidad y algunos eran incluso capaces de hablar con conocimiento sobre políticas de manejo para los migrantes y medidas que había tomado el gobierno en las que había avanzado, pero de todas formas sí había una inconformidad grande de los entrevistados por el rol o el papel que estaba tomando el gobierno nacional. Por ejemplo, la desarticulación del presidente y su discurso frente a los esfuerzos que se estaban lanzando por parte de la gerencia de la frontera, el reto de que los gobiernos locales estuvieran trabajando frente a los mismos principios o el debilitamiento institucional que hacía, pues que tenía que ver como con las ideologías del gobierno y la polarización del país que estaba atravesando en este momento y pues que todavía atraviesa. ¿Qué encontramos? Uno de los principales hallazgos fue que los temas que conectaban naturalmente con la migración eran aquellos relacionados con la familia y con el efecto que esas historias tenían, esas historias de los migrantes sobre las emociones y las motivaciones de los entrevistados en sus situaciones reales. En la gráfica lo que podemos ver es que las historias que más eran recordadas por estas personas tenían que ver con la niñez, con las mujeres, muchas relacionadas con la maternidad y con historias de superación de los venezolanos en Colombia. Como dije antes, uno de los insights más grandes fue que la percepción sobre el manejo del gobierno nacional está dividida entre lo negativo y lo positivo, aunque casi todos coincidían en que era insuficiente. Lo que podemos ver aquí en la nube de palabras es que las principales palabras que, valga la redundancia, estas personas usaban era que era generosa, digamos como las medidas del gobierno, solidaria, pero casi al mismo nivel también que estaba descoordinada, que era insuficiente, que era solamente reactiva, por ejemplo.
También encontramos una gran diferencia entre la percepción de los primeros migrantes y los recientes. Eso está basado en, sobre todo, la capacidad adquisitiva y el dinero y el nivel educativo que traían. Al momento en que nosotros empezamos como la investigación, había como esta conciencia de la división entre ellos y nosotros, siendo ellos los venezolanos y nosotros los colombianos, donde lo bueno estaba más relacionado al principio de la ola migratoria y lo malo a lo que estaba más reciente. Eh, para quienes no lo saben, la migración venezolana ha tenido como etapas. Las primeras personas que se vinieron hace ya más de 10 años o más o menos 10 años, eran las personas que tenían capacidad adquisitiva y que no sentían la necesidad de quedarse en Venezuela recibiendo como las ayudas del gobierno antes de tomar la decisión de salir, sino que dijeron, agarro mi coroto y me voy, ¿saben? Y vinieron aquí a estudiar, a trabajar, a montar empresas sin ningún inconveniente y frente a esa no había ningún problema. El problema se empieza a dar es cuando empiezan a llegar las poblaciones con menos capacidad adquisitiva y se tiene esta concepción de que eran menos educadas, pero realmente lo que viene a Colombia es una foto de la demografía del país y así pasan todos los fenómenos migrantes. Viene de todo, vienen los malos, vienen los buenos, vienen, de hecho en promedio los venezolanos tienen un promedio de educación superior mayor a los colombianos precisamente porque por el sistema que hay allá de que la educación es gratuita y tiene acceso para todo el mundo. Esto lo que quiere decir es que realmente las concepciones que se tienen sobre el fenómeno migratorio sí implican una visión un poco clasista, ¿no? Y estigmatizante, en la que resaltan más las historias negativas de los que en efecto vinieron a robar, pero pues que la mayoría, por supuesto, no son ellos. Aquí en la nube de palabra, lo que podemos ver es como ambas percepciones, que debemos ser solidarios, haciendo referencia como al papel que teníamos que tener los colombianos, pero también que entendían esta necesidad de rechazo y de competencia la población pues, colombiana más popular, por decirlo de alguna manera, sentía acerca de los migrantes. Y esto de competencia, grábenselo porque va a ser una de las cosas más importantes a la hora de construir la narrativa. Cuando preguntamos sobre los retos que el gobierno enfrentaba, la integración, perdón que esto además se ve súper chiquito, fue identificada como el principal. Las entrevistas, los entrevistados nos dijeron que debía ser una prioridad en el mensaje a comunicar y que la regularización debía ser la prioridad del gobierno. La regularización es como le decimos equivocadamente, la legalización de los migrantes en el país. Pasando entonces a una audiencia más general, hicimos 191 entrevistas vía WhatsApp con ciudadanos colombianos, migrantes venezolanos y colombianos retornantes. Como pueden ver en el mapa, nos enfocamos en las ciudades más grandes y las ciudades cerca a la frontera que tenían como mayor recepción de migrantes. Entonces está Maicao, está Barranquilla, está Cúcuta, Bucaramanga y por supuesto Bogotá. Y lo que tratamos de hacer fue como de alcanzar personas de todos los niveles socioeconómicos y edades. Diferente a lo que se encontró con las entrevistas de stakeholders estratégicos, en esta audiencia el resultado fue mucho más hostil. A través de la investigación identificamos que para la mayoría de los participantes no había una relación directa entre la situación política ni ninguna figura política como Maduro, por ejemplo, sino que para ellos esta era una situación infortunada y crítica sin ser algo que ellos estuvieran relacionando de manera natural al gobierno venezolano o a ninguna ideología. Lo que encontramos en estas entrevistas es que para los pocos participantes que hicieron alguna mención al gobierno colombiano, el rol que el gobierno estaba haciendo manejando la situación no era bueno, sino que por el contrario estaban cuestionando la gran cantidad de ayuda que el gobierno estaba como dándole a los migrantes. Y este fue una de las primeras alertas para entender que el problema principal era la escasez de recursos, que está relacionado con lo que les mencioné hace un rato de la competencia.
Lo que confirmamos fue que los estereotipos estaban siendo generalizados con mayor tendencia a relacionarlo a los migrantes con temas de inseguridad, ¿cierto? Seguido por que les quitaban el trabajo, y esto también está relacionado con lo de mano de obra barata, y que las mujeres se prostituían, por ejemplo. Y también encontramos aquí unas primeras pistas de empatía que tenían que ver con, pero es que no son todos, o todos pagan por uno, pero la verdad es que esto seguía presentando como una división, no era suficiente para usarlo tal cual en la narrativa, porque seguía profundizando, pues eso de están ellos y estamos nosotros. Lo que podemos ver aquí es la confirmación de este sesgo alrededor de las mujeres venezolanas. Las personas decían que las mujeres venezolanas eran quitamaridos, por ejemplo, que tenían, que eran locas, que eran malas, que eran feas, que eran pesadas, ¿no? Como que tenían como una narrativa bastante hostil frente a las mujeres. Esta fue bastante curiosa porque encontramos que los participantes no tenían experiencias negativas directas con venezolanos, sino que era a través de las historias de otros y de las imágenes, que se creaban imágenes alrededor de los venezolanos. La calle, el barrio, el transporte público eran los escenarios más comunes donde esta información era compartida. A propósito, omitimos este tema de las noticias porque, pues, digamos que de manera sesgada las personas dicen, no, en las noticias es que me entero, pero realmente sabíamos que no necesariamente las noticias estaban reproduciendo estas historias, aunque algunas sí, sino que nos quisimos concentrar como en estos sitios más cercanos, que eran los más difíciles de atacar, como los que ya les mencioné. Esta fue la confirmación de que los colombianos sentían que era muy importante la garantía de que se tratara o que se protegiera primero los derechos de los colombianos, porque se sentían amenazados por los migrantes venezolanos en el acceso a los servicios públicos, por ejemplo, que es lo que se ve acá. Salud, derecho, educación, tal. Y pues como ustedes saben, y esto fue muy importante en la exposición que hice en Harrisburg, Colombia es un país pobre y desigual, ¿no? La mayoría de nuestra población vive debajo de la línea de la pobreza, alrededor del 72.7%. Entonces aquí es cuando uno entiende por qué es tan fuerte y tan importante este sentimiento de competencia como por la atención del Estado. Finalmente, encontramos de estas entrevistas que la similitud entre los colombianos y los venezolanos era que todos somos humanos, que somos iguales porque tenemos las mismas necesidades y tenemos motivaciones similares como la familia. Y esto es una cosa muy sentida como en Latinoamérica. Decían cosas como que todos merecemos las mismas oportunidades, que todos merecemos salir adelante y todos queremos hacerlo. Y también encontramos que los lugares de trabajo eran como el escenario ideal para romper esos estereotipos, porque ahí es donde las historias se empezaban a construir de acuerdo a lo que nos dijeron que es lo que vemos acá, de acuerdo a lo que nos dijeron los entrevistados. Así que esta fue la primera luz, por decirlo así, un poquito pálida, pero fue la primera luz que tuvimos para enfocarnos en esta estrategia de comunicación para la integración. Luego lo que hicimos fue irnos a probar estos descubrimientos en los medios y en las redes sociales. Analizamos 358 columnas de 83 medios y 217 líderes de opinión y una muestra de 24.500 publicaciones, que eran más o menos 5.000 al mes, pues relacionadas con la migración venezolana, de las cuentas abiertas de Twitter y Facebook entre junio y octubre del 2020. Aquí lo que hicimos fue confirmar que cuando el gobierno publicaba contenido acerca de las medidas que tomaba para el cuidado de los migrantes y la gestión de este fenómeno, los comentarios negativos aumentaban. Y también encontramos que aunque el presidente posteó únicamente 4 veces durante toda la medición, sus mensajes generaron una tercera parte de las reacciones durante esos días.
que aunque solamente el 4% de estas reacciones fueron comentarios, el 95% de los comentarios eran negativos tanto para el gobierno como para la población venezolana. Adicionalmente, encontramos que las publicaciones estaban dirigidas hacia la ayuda e información o políticas para la población venezolana que eran publicadas por políticos o cuentas oficiales, incrementaban la hostilidad. Y que aunque los políticos no estaban mandando mensajes hostiles o negativos, en casos excepcionales sí, como por ejemplo pasó con Claudia López, las personas respondían atacando estas administraciones o a los migrantes en sí mismos. Luego nos dimos cuenta también que la conversación tendía a criticar las acciones de estos políticos y hablar de la situación política en Venezuela, a diferencia de lo que pasaba con las entrevistas que hicimos como a la población específica que ya les conté. Y que las publicaciones de los medios, los periodistas y los políticos eran las que generaban la mayor cantidad de reacciones. El 13% de las interacciones fueron, pues como fue contenido posteado por políticos, y aunque solo el 5% fueron comentarios de los usuarios, todos los comentarios eran negativos hacia los migrantes y hacia el gobierno nacional. También confirmamos el estigma asociado a los venezolanos y sus actividades, como por ejemplo las acciones de microtráfico, prostitución, que fueron dos de los problemas que generaron la mayor cantidad de críticas hacia la población venezolana y hacia las políticas de gobierno. Y en este sentido, a través de los datos, pudimos identificar que había dos actores clave para desmitificar esta correlación entre los venezolanos y el impacto en la seguridad en Colombia, como por ejemplo era el rol de la academia y la respuesta de otros ciudadanos que de pronto tenían un poco más de visibilidad para los efectos de que en verdad la crisis de seguridad que se está viviendo en el país no tenía nacionalidad, sino que pues ya Colombia era un país bastante inseguro. Ya van a ver más adelante que este también fue clave para lograr el impacto que logramos en la estrategia. Para el contenido, o teniendo en cuenta el contenido que se dio desde las cuentas de Facebook y Twitter, nos dimos cuenta que cuando los actos criminales eran narrados por los medios, aunque la mayoría de las conversaciones estaba dada en tonos hostiles hacia los venezolanos, había algunos usuarios que juzgaban, pero defendían que no había diferencia de nacionalidad cuando se cometían los crímenes y que en efecto no eran todos los venezolanos. Y esto fue clave para poder identificar el lenguaje que usaban y luego tomarlo para desmitificar a los venezolanos como criminales dentro de la narrativa. ¿Cuáles fueron entonces las conclusiones desde los datos? La medición nos reveló como estos insights claves para el storytelling, que eran, primero, politizar el discurso no sale bien. La investigación nos mostró que cuando los líderes de opinión usaban este recurso en redes sociales generaban divisiones ideológicas y que los políticos limitaban su opinión para coyunturas específicas que normalmente eran negativas, generaban mayor hostilidad hacia la integración. Lo segundo era que una historia idealista no podía ser contada. Lo que nos mostraron las entrevistas, como ya lo pudieron ver, es que no era evidente que los colombianos y los venezolanos eran muy similares, aunque verdaderamente lo somos, sino que había fuertes creencias sobre los migrantes quitándole oportunidades a los colombianos, aunque había este reconocimiento pequeño de que todos somos humanos y todos tenemos las mismas necesidades. El no somos todos era como el lado positivo de la historia. El 40% de los contenidos analizados en las redes sociales eran negativos y asociados a los migrantes con su impacto en seguridad, pero encontrábamos estas declaraciones como que, bueno, no son todos, que podían resaltar dentro de este mar de hostilidad. Luego,
tradujimos como no son todos, a la familia como un elemento articulador, y a partir de ahí descubrimos que la favorabilidad incrementaba en las redes sociales cuando se mostraban iniciativas que estaban dadas a ayudar a los jóvenes y a los niños. Y pues en las entrevistas también vimos esta misma tendencia. También entendimos que la gerencia de frontera no podía ser un jugador individual, y aunque no encontramos pues en las redes sociales evidencia de conocimiento sobre ninguna entidad que se hiciera cargo de la integración, los stakeholders estratégicos sí reconocían la importancia de fortalecer la agencia de frontera como una guía para la integración. Y verificamos este descubrimiento entendiendo que los aliados podían balanzar la hostilidad de la conversación cuando participaban en ella. A partir de ahí, entonces, teníamos todo listo para la narrativa y construimos una historia de amistad inspirada en Zootopia. Una amistad que surgía desde la diferencia y podía superar los estereotipos. Así que establecimos el miedo a que no alcance para reconocer esa escasez al compartir las oportunidades que estaban sintiendo los colombianos, así como ser el primero como una invitación a ser empático con los migrantes. Eso después nos llevó a Panas y Parceros como esa generación de cercanía entre ambas partes, y yo también lo viví como un recordatorio de situaciones en las que todos nos hemos sentido como dejados a un lado, como por ejemplo la estigmatización que sufrimos los colombianos por todo el tema del narcotráfico, o el estigma que se sufre entre colombianos de las regiones en Bogotá y así. Nuestras familias entonces se convirtió en el elemento integrador para comunicar por qué valía la pena, pues como el sacrificio de aceptar y de venir a un país desconocido. Y el equipo por la integración entonces fue un elemento con el que la gerencia de frontera invitaba a los gobiernos locales, a las organizaciones sociales y a la cooperación internacional a ser parte del mismo equipo, a hablar en el mismo idioma y de esa manera asumir la integración como una misión conjunta. Definimos entonces una estrategia en dos fases, una primera para generar empatía alrededor de la población general, que incluyera al sector privado y a los medios, y que también permitiera posicionar a la gerencia de frontera como un actor apolítico que permitiera articular la institución como el líder para disolver esta percepción de competencia por las oportunidades, y una segunda fase que ya estuviera más centrada en la integración entre colombianos y venezolanos a través de la oportunidad socioeconómica o de desarrollo socioeconómico que traía invitar como a los venezolanos. Me estoy quedando corta de tiempo, hablé más rápido en inglés, entonces no me voy a centrar en las tácticas, pero igual pues aquí están como listadas de todo lo que diseñamos para hacerlo, pero les quería mostrar estos resultados. Entonces, de acuerdo a esta alineación de tácticas guiadas por Búho, lo que logramos fue que varias organizaciones empezaran a tomar un lugar en la conversación. Y un ejemplo de esto fue la campaña de Con la camiseta del otro, que fue una excusa en medio de un partido Colombia de Venezuela para tomar ventaja de esta coyuntura y impactar favorablemente, significativamente, integrando influencers de alto perfil en el país, como Mariana Pajón, como Daniel Samper, como Falcao, entre otros. Y aquí lo que podemos ver es que, así como hubo otros esfuerzos, este es solo un ejemplo, lograr que el equipo por la integración se uniera alrededor de la misma narrativa logró cambiar la tonalidad en la que se estaba dando la conversación, que es bastante impresionante. Si ustedes se dan cuenta, ay, perdón, estaba todo como negativo, 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 y en ese momento pasó a ser positivo y luego otra vez volvió todo a la normalidad, ¿no? Porque pues era un primer intento como en medio de una coyuntura. Como resultado, la conversación no empezó solo a balancearse, sino también que logramos cerrarlo
con una brecha favorable que era más grande que la hostilidad que antes existía en la conversación. Esta estrategia lo que hizo fue hacer que la conversación empezara a pasar de ser predominantemente negativa a tener como a destacarse las cosas más positivas de la integración. Por supuesto, fue un esfuerzo conjunto entre Búho, la Gerencia de Frontera y el Banco Mundial, que gracias al análisis de datos y durante la implementación de la estrategia, tuvimos esa esperanza de que la integración entre colombianos y venezolanos era en efecto posible. Y listo, eso es todo. Espero que haya sido inspirador para ustedes entender el poder del análisis de datos y de la comunicación para transformar realidades. Yo creo firmemente, y siempre lo he dicho, en el poder de las historias. Así que muchas gracias por haberme escuchado y pues en el tiempito que nos queda, que no sé cuánto es, podría responder un par de preguntas si quisieran. Gracias, Isa, por toda tu presentación. Sí, claro que sí, para los que están preguntando si va a quedar el video, claro que sí va a quedar el video. Y lo otro que quería hacer como un comentario, Isa, y es como algo muy personal y porque me llama mucho la atención este tema. Y es que en mi familia pasa mucho ese tema como de discriminar y todo eso a las personas venezolanas sin pensar todo ese trasfondo de lo cual pues han estudiado desde Hugo. Entonces me parece súper ganador presentarle esto, por ejemplo, a mi familia o a personas que conozco porque esto nos permite dimensionar la situación del país y obviamente cambiar un poquito ese chip como estereotipado, no sé si llamarlo un poco así, frente a lo que pasa, pues, a nivel interno de mi familia. Y creo que el cambio va desde el entorno en el que uno está, ¿no? Entonces, felicitaciones por esa presentación, está increíble todo ese trabajo de todo el equipo que lo realizó. Y ya ese era como mi comentario, no sé si alguien más quiera tener algún comentario, le doy la palabra. Por ahí creo que hay una mano levantada, pero no sé cómo verlo. Pero bueno, sí, Dani, yo esto lo asumí luego como una causa personal. O sea, yo no puedo soportar que alguien diga que un venezolano es ladrón o que los venezolanos son ladrones o ver un titular de un medio, porque además lo triste, y esto se los tengo que contar, es que justo al ratico de haber empezado el proyecto cambió el gerente de frontera y más adelante cambió el equipo que había trabajado con nosotros en toda la estrategia. Y pues como Colombia es Colombia, dejaron de implementar la estrategia. Y el Qué efecto se ve, sí, es muy triste. Ok, bueno, listo. No sé si alguien más tenga como algún comentario o quiera alguna pregunta, que no veo No, manos. yo quería preguntar, Isa, el proyecto que entra de Banco Mundial a Perú tiene que ver también con el tema de la migración. No sé si nos puedes contar un poco sobre ese proyecto o no sé si alguien ya está a cargo de él. Es muy parecido. Vamos a trabajar el mismo equipo que trabajó en Colombia, porque pues es el mismo cliente y la razón por la que estamos trabajando con ellos es pues por el excelente resultado que ellos tuvieron. Nosotros nos ganamos el premio AMEC, ellos se ganaron internamente en el Banco Mundial un premio también por este proyecto y eso inspiró a otros países a hacerlo y esa es la razón por la que ahora estamos trabajando con Perú. Hoy no lo requete confirmó Greta, que es la persona pues que siempre ha estado como en contacto con nosotros en ambos proyectos y es muy parecido en efecto con la barrera todavía peor del gobierno que hay en Perú, ¿no? Creo que todos sabemos el tipo de gobierno que es. Allá la hostilidad es mucho mayor, además es un problema con un racismo, es un país con un racismo profundamente arraigado en torno a su población indígena y pues no es distinto con los migrantes. Entonces vamos a ver el reto. Hoy Greta nos dijo, hoy tuvimos el kickoff y nos dijo, sáquense el chip de Colombia porque aquí funciona totalmente distinto. Entonces vamos a ver cómo nos va, pero sí, es con migrantes.